Muy bien, vamos a preparar nuestro corazón hoy. Hoy tenemos un testimonio especial, por eso es que ven el escenario un poquito diferente. Ahorita en unos minutos más voy a invitar a mi hermano Dante a subir conmigo, pero antes de esto quiero introducir el tema. Dice la escritura en los evangelios que Jesús, habiendo estado la multitud lista para sus enseñanzas, Él se sentó en el Sermón del Monte y comenzó a enseñar. En la época de la Biblia, las enseñanzas se hacían sentados, no parados. Entonces me voy a sentar de una vez. Un tema que vamos a ver hoy es un tema muy importante, es el tema del ateísmo al cristianismo. Y quisiera preguntar, antes de comenzar, ¿cuántos de ustedes tienen algún conocido, algún amigo o algún familiar que les ha manifestado que ellos no creen en Dios? Levanta la mano si tienes algún conocido, algún amigo. Ok, la mayoría de nosotros tenemos alguna persona que conocemos que nos ha dicho no creo en Dios. Y hay un momento en nuestras vidas, sobre todo en la juventud, que algunos, con la influencia de la cultura, con algunas desilusiones que la gente tiene, sobre todo en la iglesia, llegan a preguntarse, bueno, ¿será que lo de Dios no es cierto? ¿Será que así como me dijeron que Santa Claus existía y luego me desilusioné y vi que Santa Claus no existía, ¿será que algo así sucede con Dios? Y es algo que nos puede dar mucha tristeza o aterrar que nuestros hijos puedan llegar a tener una pregunta así. Pero es muy importante que nosotros estemos preparados, como dice 1 Pedro 3:15, a presentar defensa de las razones de la esperanza que hay en nuestras vidas. Hay una materia que se llama apologética, viene de esa palabra en 1 Pedro 3:15 que habla de apología, de que estemos preparados para presentar defensa con respeto, con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Y como cristianos podemos equiparnos en compartir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, compartir por qué creemos en Dios, por qué creemos que la Biblia es confiable. Y hoy vamos a explorar este tema. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:1 al 2 nos recuerda que debemos orar para que la palabra del Señor corra, y él pidió oración para que sean librados de hombres malos, porque no es de todos la fe. No todo el mundo cree en Dios, no todo el mundo cree en el Señor Jesucristo, no todo el mundo cree en la salvación que él ofrece. Y por eso tenemos que orar, y dice que tenemos que orar que su palabra se expanda, porque no es de todos la fe. Yo les animo que como iglesia, ¿cuántos de nosotros hemos visto al Señor responder oraciones y que Dios hizo una diferencia muy grande en nuestras vidas cuando llegó a nosotros? Amén. Lo hemos experimentado, todos los que estamos aquí, la mayoría hemos experimentado el poder real de Dios en nuestras vidas. Y por eso es importante que que compartamos con otros lo que Dios ha hecho y oremos que su palabra se expanda y constantemente estemos invitando personas a nuestros grupos de vida, estamos invitando personas a la fe, a venir a nuestra iglesia. La Biblia comienza con Dios y termina hablando de Dios. Comienza el primer versículo diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que existe fue creado por Dios. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe, la fe es la certeza de lo que se espera, dice Hebreos, la convicción de qué cosa, de lo que no se ve. No vemos a Dios, pero experimentamos su poder en nuestras vidas y vemos evidencias razonables, lo suficientemente razonables como para creer que Él existe. Y dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a aquellos que lo buscan. Es necesario creer en Dios para experimentar la salvación de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 1:19 al 20 habla de los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, que no tenían la revelación de Dios, que había quienes no creían en Dios o en los dioses en aquella época. Los epicúreos, por ejemplo, era un sistema filosófico en la época de Jesús y de Pablo, que negaban la vida después de la muerte, negaban la vida espiritual y negaban la existencia de los dioses o de Dios. Y Pablo dice que lo que se conoce acerca de Dios, que dice, es evidente. O sea, hay evidencia para tener una fe razonable de creer que existe un Dios. Pues Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, ¿cómo son los atributos de Dios? Invisibles, no se pueden ver. Y estamos nosotros acostumbrados a que para constatar que algo es real tenemos que verlo, tenemos que tocarlo, tenemos que sentirlo. Y Pablo está consciente que los atributos de Dios son invisibles. Y, o sea, no podemos tomar a Dios y ponerlo bajo un microscopio para hacer un estudio científico de Dios, porque la ciencia, que el creador del método científico en el siglo XVI, Francis Bacon, Pancho Tocino le digo yo, no Francis Bacon, él
él era una persona que tenía una fe firme en Dios y creía que porque hay un Dios podemos estudiar el mundo que él creó, pero no podemos, la ciencia es la observación repetida de los fenómenos para llegar a conclusiones correctas acerca de cómo funciona nuestro mundo. Ahora, Dios no podemos ponerlo bajo un microscopio, porque Dios es un ser espiritual que creó el universo. Entonces, por lo mismo, no podemos ponerlo en un tubo de ensayo y estudiarlo, y Dios no puede ser estudiado científicamente. Pero los acontecimientos de la Biblia, de la revelación de Dios, sí pueden ser constatados, estudiados a la luz de la arqueología, a la luz de profecías que Dios habló y se cumplieron en la historia de la humanidad. Y podemos deducir y podemos razonar acerca de la existencia de Dios. Pablo dice que este Dios es invisible y continúa diciendo Romanos 1:20 que su eterno poder y divinidad, que son atributos invisibles que no se ven, se pueden ver ¿cómo? Con claridad, siendo entendidas su divinidad y su poder por medio de las cosas que Él, Dios, ha creado, de manera que no tienen excusa los que niegan a Dios. El Salmo 53:1, el Salmo 14:1 dice que es necedad negar a Dios, pero la realidad es que muchos no han escuchado el mensaje y no es que quieran ser necios, sencillamente nadie les ha hablado y nadie ha razonado con ellos. Debe existir una primera causa. Hay una ley que se llama la causalidad, que todo lo que vemos, la ropa que tenemos puesta, el reloj que tienes puesto, el perrito que tienes en tu casa, tu mascota, tu gatito, todo lo que nuestros sentidos perciben tiene una causa. ¿Están de acuerdo? Hubo una fabricación, un proceso, hubo dos perritos que tuvieron perritos y esos perritos tuvieron otros perritos y siempre todo lo que vemos tiene una causa. El asunto es de que si hubiera un Dios que creó a Dios, entonces Dios ya no sería Dios, porque el Dios sería el Dios que creó a quien nosotros adoramos como Dios. Y eso no resolvería el problema, porque entonces nos preguntaríamos, entonces, ¿quién creó al Dios que creó al Dios que creó a nuestro Dios? Y aunque quisiéramos encontrar respuesta, entonces nos preguntaríamos, ¿y quién creó al Dios que creó al Dios que creó al Dios que creó al Dios que creó a nuestro Dios? Entonces, lo más sensato y razonable es creer, como decían los filósofos griegos, que hay una primera causa que no tuvo causa y que es autoexistente, poderoso, autoexistente por sí mismo, que puso en rotación toda la vida que existe. Debe existir una primera causa. El universo está en expansión y tuvo un comienzo. ¿Han escuchado del Big Bang? Yo he escuchado cristianos que piensan que el Big Bang es algo que es anti-Dios. No, el Big Bang es el descubrimiento que decía que Einstein descubrió que el universo se encuentra en expansión. Y luego un telescopio que veía el universo, el Hubble, a principios del siglo pasado o mediados, descubrió que el universo está en expansión. Y el universo en medio de sus galaxias tuvo un comienzo. ¿Qué significa esto? Que el universo en el que vivimos, tan vasto, que somos una nada, la Tierra es una nada en medio de las 200 billones de galaxias, que el universo tuvo un inicio. Y si tuvo un inicio, no es eterno. Significa que tuvo que haber una causa que lo inició. La segunda ley de la termodinámica, una ley científica, dice que acuérdate que dice la energía no se crea ni se destruye, la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforman. Entonces tiene que haber alguien que dio origen a los átomos de la vida y a la vida biológica, a las células del cuerpo humano. La segunda ley de la termodinámica dice la cantidad de energía en el universo disminuye, la ley de la entropía. El universo no puede ser eterno e infinito, entonces debe haber tenido un comienzo. O sea, los cristianos somos razonables en creer en Dios. Nuestra posición se llama teísmo. Teos en griego significa Dios, creemos en un Dios. Y la posición que no cree en Dios se llama ateísmo, que niega a Dios. Y la posición que duda si existe o no existe Dios se llama agnosticismo, porque no saben si hay o no hay Dios. El ADN del ser humano, el científico creador del proyecto del genoma humano, se llama Francis Collins, fue director del Departamento de Salud con el presidente Obama por muchos años, escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios y habla cómo nuestro ADN, nuestras células que componen nuestra vida son tan complejas que y se los he dicho muchas veces, que una sola célula del ser humano tiene más información inteligente
que 30 volúmenes de una enciclopedia británica que es enorme. Entonces tiene que haber un diseñador. Cuando vemos un reloj, cuando vemos una tableta como esta, vemos que hubo muchos ingenieros que la diseñaron y requirió muchísimos softwares y desarrollo de ingenieros, de gente inteligente. Imagínate, eso es una tableta que no tiene vida. ¿Cuánto más el ser humano necesita a un Dios que diseñó con inteligencia la vida? La vida es asombrosa. Y no vamos a entrar a ver todo esto de la complejidad de la vida en otra predicación, quizá lo hablaremos, pero en la biología, en la materia que estudia la vida, la biogénesis significa que solo los seres vivientes pueden producir otros seres vivos. La teoría de la evolución, que habla de que especies menos complejas fueron evolucionando hasta formarse en especies más complejas, que la mayoría de los científicos abraza esta teoría. La teoría de la evolución no, y se le enseñan a nuestros hijos en la escuela, y parte de ahí mucho del descubrimiento científico de nuestro tiempo. La teoría de la evolución no explica el origen de la vida, ¿no? Es una teoría de procesos de desarrollo, de cambio en seres biológicos, en seres vivos, pero no explica cómo la vida puede haber existido. La biogénesis significa que solo los seres vivientes pueden producir a otros seres vivos. Las cosas que no tienen vida no pueden producir vida. La nada produce. La nada, ¿qué? Nada produce. Si hay algo y una vida inteligente, tiene que haber habido un ser inteligente, tiene que existir. Entonces vamos a hablar de este tema y le voy a pedir a una persona que experimentó en carne propia por muchos años de su vida, vivió en el ateísmo y hasta que Dios tuvo un encuentro con Dios y el Señor le alcanzó. Dante, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pásale. Dios te bendiga, hermano. Toma asiento. Dante, bienvenido. Gracias. Pues aquí estás en tu casa, en Iglesia Vida. Amén. Esta es mi casa desde hace unos meses y estoy bien contento de poder compartir. Gracias a Dios. Muy bien, platícanos, ¿cuántos años de tu vida viviste en este sistema, en esta cosmovisión, de manera de ver la vida, de no creer que existía Dios? Pues desde bien pequeño. Yo me acuerdo, para dar un contexto, en mi casa no existía la religión como tal. Mis papás, si les pudiera poner una definición, eran agnósticos. Del lado de mi papá, católicos, del lado de mi abuela materna, testigos de Jehová. Entonces, toda esa confusión desde muy pequeño me hizo cuestionar. Y yo puedo decir que 27 años fui ateo. 27 años de tu vida fuiste ateo. Qué impactante, qué impresionante. Entonces, creciste en una familia que no era religiosa. Tu abuela, testigo de Jehová, todo eso, ver la diferencia en religiones causó en tu vida como confusión, desánimo, desilusión. Exacto. Yo veía en el lado católico cómo pues mis tíos tomaban, cómo hacían y deshacían, ¿no? Y el domingo ahí estábamos, bueno, cuando estaba con mi abuela, ahí estábamos pidiendo perdón y todo bien, y borrón y cuenta nueva, ¿no? O del lado de los testigos de Jehová, cómo no se celebraba absolutamente nada. Cómo esa religión pues marginaba a mi abuela, no la dejaba hacer y constantemente ella vivía en culpa y entonces yo empezaba a cuestionar cosas, ¿no? Y decir, ¿de qué sirve estar atado a un Dios, ¿no? ¿Y para qué todo esto? O sea, ¿para qué ser hipócritas o para qué seguir esa corriente, ¿no? Qué interesante lo que me llamó mucho la atención, Dante, que comentas que al ver cierta conducta de borrón y cuenta nueva, como solamente llevar una religión, yo creo que nosotros los cristianos o los que estamos en una iglesia cristiana no somos exentos a eso. O sea, puede ser que hay gente que está en una iglesia y que no ha entregado su vida a Cristo, o que ya entregaron su vida a Cristo pero no han crecido, no han madurado. Entonces, qué importante es que nuestras vidas sean un buen ejemplo en casa, o sea, en medio de nuestras imperfecciones, que seamos reales como cristianos, porque creo que eso puede orillar a algunos de nuestros hijos a alejarse de Dios. Sí, totalmente, ¿no? El ver a gente como ateo haciendo cosas peores que las que la gente atea con la que me juntaba hacía, ¿no? Y eso a mí me despertaba ese resentimiento, tal vez, ¿no? De decir, mira tú con Dios como eres. No, gracias, ¿verdad?
¿Quién va a querer ser como tú, que profesas a un Dios y ve lo que haces, ¿no? Entonces esa hipocresía, esa falta de testimonio, ahora que lo pienso, es lo que a veces nos hace alejarnos de Dios. ¿Tú te consideraste que viviste en ateísmo o en agnosticismo? O sea, ¿te considerabas una persona que decías, yo estoy convencido en mi vida que Dios no existe? ¿O era, yo no sé si existe Dios o no, voy a vivir como si no existiera? No, yo era ateo, yo no creía ni en el bien ni en el mal. Yo estaba seguro en ese tiempo, ¿no? Que pues era todo lo que tú hacías, causa y reacción, ¿no? Lo que yo hago, el esfuerzo que yo pongo, va a generar un resultado, ¿no? Incluso mi hermano mayor hasta llegó a practicar el satanismo y yo me burlaba de él. Yo me burlaba de él porque decía, no existe Dios, no existe Satanás, no sé por qué adoras a un diablo, ¿no? En este caso. Y él le atribuía trabajos que había obtenido y él le atribuía muchas cosas que había logrado en su vida. Y yo estaba completamente cegado, no veía la espiritualidad tanto buena como mala, ¿no? Entonces era 100% ateo en ese tiempo. ¿Cómo llegaste al ateísmo donde tú dijiste, no, es que de plano Dios no existe? ¿Cuáles fueron las piezas que te orillaron a llegar a esa posición? Ya nos platicaste acerca de la religión, cuando ves hipocresía, cuando ves cierta falsedad y dices, no, eso te lleva a la incredulidad, pero hubo otras piezas que te llevaron, ya sea influencias de libros, amigos, influencias filosóficas. ¿Qué te llevó a esto? Cuando yo entré a la universidad en el primer semestre había una materia de filosofía. Aunque estudié ingeniería, nos metían clases de filosofía en este caso. Y había un maestro que él siempre creaba debates. Él creaba debates y él era ateo. Entonces él se burlaba de alumnos que profesaban su religión. Entonces nos ponía a debatir, ¿no? De tú por qué crees que hay un Dios y él decía que con respeto, pero en realidad no había respeto, ¿no? Y al mismo tiempo, todos esos argumentos filosóficos me llevaron por ejemplo, a leer a Nietzsche. Nietzsche, él, cosa curiosa, sus papás eran cristianos, su papá me parece que fue pastor. Y algo interesante, que Friedrich Nietzsche influenció muchísimo a Adolf Hitler en la Alemania nazi. Él escribió libros como El Anticristo, Así habló Zaratustra. Fue un filósofo que dijo de que Dios había muerto. Y algo interesante cuando hablo con ateos es que algunos ateos piensan que el cristianismo es moralmente malo. Y a veces decía Karl Marx que la religión es el opio de los pueblos, o sea, la droga de los pueblos, lo que los mantiene entretenidos o dormidos al dolor, decía este ateo. Y entonces apuntan a cómo la religión ha abusado, y yo cuando hablo con ateos, yo tengo empatía con ellos y le digo, sí, la religión ha producido mucha maldad, pues se cree que el Islam ha sido responsable de la muerte de 270 millones de personas en el mundo. Y en el cristianismo, ustedes escucharon las cruzadas, que los reyes en Europa y el Papa hicieron una peregrinaje a recuperar las tierras santas en el Medio Oriente. Entonces hubo guerra entre cristianos y musulmanes, y también los reyes de España impusieron la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Entonces la Santa Inquisición mató alrededor de 32,000 personas, muchas inocentes, y las cruzadas mataron alrededor de 500,000 de personas. Entonces tienden a apuntar a eso, o pasajes en la Biblia que hablan de la destrucción de los pueblos cananeos en la guerra de Josué, y dicen, no, la religión piensan que la religión es súper mala. Y hay una posición que se llama el materialismo filosófico, que cree que no existe el espíritu, no existe la vida después de la muerte, no existe Dios. Todo lo que existe es la materia que podemos ver y tocar. Entonces el materialismo filosófico ha producido la muerte de alrededor de más de 100 millones de personas en la China comunista y en Rusia con Stalin, porque el comunismo es una posición política influida por Karl Marx, que es una posición política atea, que no cree en Dios. Entonces, hablando de Nietzsche, que influenció a Adolf Hitler, pues Adolf Hitler
exterminó a 6 millones de judíos, causó la Segunda Guerra Mundial. Entonces les digo, bueno, sí, el cristianismo ha cometido muchas atrocidades, pero ninguna de las atrocidades que han sido cometidas en el nombre de la religión la puedes atribuir a Cristo, porque Cristo dijo que amemos a nuestros enemigos, o sea, que la conducta de que pongamos la otra mejilla. Jesús vivió una vida íntegra y amorosa. En cambio, las posiciones ateas que han causado la muerte de tanta gente, sí puedes justificarla en su posición, porque si no hay Dios, pues no hay valores morales y la sobrevivencia del más fuerte, nada más. No, exacto. Y tocando de eso, dentro del ateísmo, esos son los recursos. Nietzsche, Marx, ¿no? De esta utopía de que todos somos iguales, de que todos debemos compartir lo mismo. Y esa se vuelve, de cierta manera, una guía para el ateísmo también. Y hay excusas como que se aplicó mal su filosofía, etcétera, ¿no? Sí. Después recuerdo que la música fue algo que a mí me fue llevando más a reforzar ese ateísmo. Qué interesante la música. ¿Sí? ¿Cómo sucedió eso? Pues hay géneros como el rock, como el metal. No eran los Tigres del Norte. No, estoy bromeando. No, sí. Hay géneros como el metal, como el rock, que tienen letras de protesta contra todo, política, gobiernos, pero sobre todo contra Dios, en donde puedes encontrar cosas que cuando tú las lees suenan muy bien, tienen un toque, no sé, por ejemplo, ¿cómo permitiste que asesinaran a tu hijo? Así vas a permitir que asesinen al mío. O sea, había una canción de heavy metal que le cantaba a Dios y le decía, ¿cómo permitiste, Dios, que mataran a tu hijo, a Jesús? Sí, así es. Entonces así me vas a tratar a mí. Si permites que maten así a tu hijo, ¿qué me espera a mí, no? ¿Qué le esperan a mis hijos? Y ese tipo de letras tienen un poder. La música tiene poder. Y entre más me metía... Sí, exacto, ¿no? La música es poderosa, ¿no? Y entre más me metía a esa música, yo sentía que más se reforzaba mi idealismo hacia el ateísmo, ¿no? Qué interesante, porque muchos de nuestro tiempo, o sea, lo que influyó en tu vida fue hipocresía de gente que se decía creer en Dios, ¿no? Y un profesor de filosofía y leer libros de filosofía, porque hay muchos filósofos ateos, ¿no? O sea, la filosofía se trata de cuestionar todo. Y la fe en Cristo, pues es afirmar tu fe, creer lo que no puedes ver. Y ahí está. Ahora, también pienso que la mayoría de la gente de nuestro tiempo, la filosofía de nuestro tiempo, lo que lleva a la gente a creer en nuestros tiempos, no es el agarrar un libro de filosofía, sino es la televisión y la música. Yo creo que eso influye muchísimo, por eso creo que es bien importante cuidar la vida de nuestros hijos, ¿no? Cuando están chicos, lo que oyen, pero... Y las redes sociales también, porque una vez que tú buscas un tema en la red social, un algoritmo te empieza a alimentar todo eso, ¿no? Entonces, hoy yo creo que es todavía más fuerte y más poderoso, porque en mi tiempo pues tenía que ir a comprar un disco de música, o ya fue avanzando la tecnología y bajar MP3, ¿no? De música, pero uno tenía que buscar y ahorita ya el algoritmo te lo arroja en la cara, ¿no? Algo que es bien peligroso también. O sea, investigas algo tantito. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando di una plática del Islam en la iglesia y busqué algunos recursos para compartir y desde entonces me han estado tirando el algoritmo de pláticas musulmanas, o sea, ven lo que te interesa y te empiezan a dar por ahí. Sí. O hablas en tu teléfono, hay un micrófono o tienes un dispositivo, una Alexa, lo que sea, y tú hablas y para cuando acuerdas ya tu celular te está mandando comerciales de eso, ¿no? Impresionante. Entonces es más poderosa ahorita ese tema, ¿no? De que si tú buscas ateísmo y te lo empieza a arrojar 24/7 tu celular, pues es más complicado. Oye, a ver, platícame un poco. ¿Tú crees que tu hermano, o sea, qué interesante, porque en la misma casa tú ateo y tu hermano se metió en el satanismo, qué grueso. ¿Y tú crees que la música habrá sido? Porque mucha de esa música también te orilla a alguna música termina en eso, del sí. Death metal sobre todo. Hay un género del metal que es el dark metal, que ese sí es adorar al Satanás. Pero a mí no me llamaba la atención porque yo no creía en Satanás. Pero era lo que mi hermano escuchaba, ¿no? Dentro del género estábamos
compartiendo cierta música y él se iba más por aquel lado. Y sí, o sea, la música, y él era vocalista de una banda de death y de dark metal. Wow. Y entonces él estaba metidísimo en ese rollo, ¿no? O sea, él adoraba a Satanás. Así es, él tiene tatuajes, tenía tatuado un pentagrama con las letras Satán en hebreo. Él hacía rituales en la casa, prendía velas, todo esto ahí bajo el mismo techo, ¿no? Qué impresionante. Oye, algo que ha sido común cuando la gente se mete en eso, obviamente abre puertas a Satanás, y a veces la gente está bien atada en que les cuesta trabajo creer, como dice segunda de Corintios 4:4, que Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero algo que pasa es que cuando alguien se mete al terreno de Satanás o de la brujería, me imagino que ellos quieren ganar el favor de Satanás de alguna manera, pero Satanás es padre de mentira y hemos visto que siempre termina la vida de esa gente muy mal. Primero que nada, ¿experimentaste algunas experiencias paranormales, espirituales, o sea, en tu casa? Porque siendo que tu hermano estaba hasta haciendo rituales. Y mientras yo fui ateo, yo no veía ni escuchaba nada, pero cuando invitaba gente a mi casa, todo el mundo me decía, hay algo en tu casa, se mueve la vitrina, se escuchaban ruidos, se caían cosas. Y en ese tiempo, yo ahorita que lo analizo, yo siento que estaba completamente cegado, tanto mis oídos como mis ojos. No veía ni lo espiritual de Dios, ni lo espiritual del diablo, ¿no? Estaba completamente en un punto ciego y sordo, ¿no? Pero sí, muchos compañeros, amigos de la escuela o gente que invitaba a mi casa decían, aquí se siente, como dicen en México, ¿no? Las vibras están raras, ¿no? Se siente raro aquí y pasaban cosas. Como que Satanás te quería tener, no, pues ya me lo eché en la bolsa. Exacto. No, si me manifiesto en cosas, lo va a orillar a creer en Dios, mejor así me quedo. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque si yo hubiera visto esas cosas o hubiera empezado a experimentar, tal vez me hubiera dado miedo ese camino y tal vez eso me hubiera orillado a Dios. Entonces el diablo es muy astuto, ¿no? Sabe de qué darnos en la boca para que nos mantengamos lejos. Una pregunta. Por ejemplo, en una ocasión conocí una familia que comenzó a practicar la santería, que tiene que ver con demonios, es algo que como brujería en Cuba. Y me decían que cuando se metieron a eso empezaron a prosperar, que les empezó a ganar mucho dinero, compraron una casa, un auto nuevo. Entonces decían, no, pues la santería sí funciona, la brujería sí funciona. Y después es como que Satanás les dio una cachetada y lo perdieron todo, terminaron separados, los hijos en una vida, o sea, les destruyó la vida haberse metido a eso. ¿Tú viste consecuencias en la vida? Perdón, sé que él no está con nosotros, pero viste consecuencias de cómo Satanás paga mal cuando alguien lo... 100%. Él empezó a prosperar mucho, él empezó a tener trabajos, negocios, le iba bien, me invitaba a todas partes al fútbol y él siempre traía dinero. Después él se muda para Matamoros, ya estaba a punto de casarse con su pareja y tuvo una racha muy, muy pesada donde perdió su trabajo, nadie lo quería contratar. Perdió su pareja, se metió en una depresión terrible. Él terminó regresando a casa de mi mamá, completamente destrozado y devastado. Eso yo lo vi, pero yo pensaba que era, pues... Que le fue mal ya, sí, ¿no? Le fue mal. Pero qué interesante, es interesante porque Satanás busca y conoce nuestras debilidades. Hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y sabe cómo llegarnos y cómo es un padre de mentira, porque destruye. Bueno, platícame, ¿cómo llega Dios a tu vida? ¿Cómo comienza esa luz de Dios comenzando a penetrar en tus ojos ciegos de saber que existe Dios? Pues la primera vez fue unos vecinos, se mudaron a la casa, ellos eran pastores y yo recuerdo la primera experiencia donde los vimos. Mi hermano, el más chico que yo, él consumía drogas, alcohol, yo también era alcohólico en ese tiempo. Entonces hubo un escándalo muy fuerte en el barrio en donde llegó la policía por nosotros a la casa
y se llevaron a mi hermano y esta señora, la señora Blanca, nos vio la primera reacción yo creo que me impactó fue que ella nos decía, yo estoy orando por ustedes, y nos empezaba a querer predicar de Jesús, de Dios. Qué bonito. Me acuerdo que nos invitaba a su casa, hacía unas tortillas de harina espectaculares, chorizo con huevo, y ya que estábamos comiendo, empezaba la señora a hablarnos de Jesús, ¿no? Y anota el tip, chorizo con huevo. ese es un buen tip, es un buen tip. Y entonces, en esas pláticas, yo, pues, como estaba en su casa y era una señora, yo respetaba, pero también, pues, yo estaba en desacuerdo, ¿no? Entonces, cuando ella me hablaba de Dios, yo le daba mis argumentos, ella me daba los suyos. Y de hecho, esta semana le pregunté, oiga, señora Blanca, ¿qué pasaba después de que usted me predicaba de Dios y yo completamente la rechazaba? Y me decía, yo oraba por ti. Yo oraba por ti. Y ella, dentro de nuestras pláticas, trataba de hablarme de la grandeza de Dios. Es que cómo vas a negar a Dios, ve todo lo que creó y ve la creación, ¿no? Y cómo explicas eso. Y eran debates sanos, respetuosos, pero esa fue el primer toque de Dios, ¿no? Yo creo que esa bondad, esa manera de amar, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínate que a ti no te gusta el pay de queso. Entonces, ¿cómo te lo presentaría, no? Te diría, mira, dale una probadita, aquí está la cuchara, con un cafecito, o agarro el pay y te lo embarro en la cara, ¿no? Hay cristianos que así son, lamentablemente, que agarran el pay y te vas a ir al infierno y en la cara, ¿no? Y así me pasaba a mí con muchos cristianos. Excelente ilustración. Sí, se desesperaban conmigo y me decían, bueno, pues sigue ahí en lo tuyo, te vas a ir al infierno. Y cuando alguien te manda al infierno, pues no quieres saber de un Dios tan terrible que te va a mandar a un lugar tan horrible, ¿no? Y entonces, posterior a eso, mi hermano Diego, él cayó en una etapa muy fuerte de drogas, de alcohol. Y él se fue a vivir a Laredo, Texas con mi mamá. Y en una ocasión ella me llama y me dice, no encuentro a tu hermano. Tenía muchos días drogándose, ven por él. Cuando yo llego, lo encuentro a él se había intentado ahorcar. Él se había colgado de un abanico de techo y el abanico se cayó encima de él y él quedó tirado, ¿no? Para hacer la historia corta, la mitad de su cerebro quedó completamente dañada. Los doctores no le daban esperanza. Decían, esta parte está dormida, él no va a reaccionar. Y mientras yo me lo llevaba para México, de Laredo, él decía Cristo a cada rato. Cristo, Cristo, Cristo. Y yo, ya se volvió loco. Y él decía Cristo mucho. Como que alguien le había hablado. Sí, después que platiqué con él, al tercer día de eso, ya que los doctores no daban un buen diagnóstico, él se levanta y empieza a reaccionar muy bien. Ya cuando mi hermano reacciona al tercer día, le pregunté qué es todo esto de Cristo. Resulta que él había ido a una iglesia con un compañero de la universidad. Que lo invitó. Y él había sido impactado, ¿no? Grandemente. Y Oye, qué impactante, qué importante invitar personas a la iglesia, porque nunca sabes, aunque no sean creyentes, nunca sabes cómo lo que escuchan cuando hay momento de necesidad puede llevarlos a saber que hay un Dios y que pueden clamar a Él. Exacto, ¿no? Y él había aceptado a Cristo en ese momento que lo invitaron. Y todo esto yo lo ignoraba porque pues ya no estábamos ya no convivíamos tanto, ¿no? Entonces cuando él se despierta, me dicen los doctores, usted es el único que vino, mis papás no querían saber nada de él. Y me dicen, tú eres responsable de él porque tú eres mayor de edad. Tenemos que internarlo en el psiquiátrico. Y mi hermano me dijo, no, yo conozco un lugar en Saltillo, es un centro de rehabilitación, es cristiano. No firmes nada, déjame ir para allá, por favor. Y yo así riéndome de él, ¿no? De, hermano, es que si te suelto, tú vuelves a las drogas y te voy a encontrar muerto ahora. En fin, una hora hablando y, ok, haz lo que tú quieras, ¿no? Él se fue para aquel lugar, yo continué mi vida. Y a los 6 meses me dejaron irlo a ver, a toda la familia. Llegamos, estaba él en una iglesia, era una iglesia de unas 1000 personas muy grande allá, una comunidad.
Y mi sorpresa cuando le vi la cara, era otra persona. Su rostro brillaba, sus ojos brillaban, había ganado peso, y verlo adorando a Dios, y yo, ¿qué le hicieron? Yo, dentro de mi ateísmo, ¿verdad? Qué bueno que le lavaron el cerebro, pero estaba muy impactado, ¿no? Y para mí eso fue un milagro, porque mi hermano desde los 13 años se drogaba, tomaba, más de 10 años en una vida de perdición, y verlo restaurado de esa manera, Amén. ahí fue donde mi ateísmo se empezó Gloria a a sacudir. Dios, gloria al Señor por eso. Así Amén. es. Dice, si el Hijo de Dios los libertare, serán verdaderamente ¿qué? Libres. Y por eso tenemos que proclamar el Evangelio, el mensaje del Señor. Y entonces tú te impactas con él, ver su vida. Me impactó tanto, y sobre todo que cuando él nos invita al servicio, después de irlo a ver y platicar con él y todo, nos invita al servicio en la tarde, y como buen ateo me senté en la última silla menos atrás donde está aquella señora. Como algunos por ahí, no es cierto. Y mi sorpresa fue que durante la prédica, ya terminándose, el predicador se baja y va hasta donde estaba yo y empieza a orar por mí. Y yo O sea, nadie le dijo, ve y ora por él. Yo la verdad, en ese momento pensé eso. Siempre cuando invitas a alguien, no sé si te ha pasado que te dice, le dijiste algo al pastor, ¿verdad? Porque todo lo que dijo es mi vida, ¿no? Exacto. Bueno, algo así me pasó. No, ya me ha pasado. Me dice, mi esposo no quiere volver, que por qué le conté todo de su vida. Yo ni enterado. Exacto. Sí. Entonces, llega, ora por mí, y lo único que me acuerdo que me dijo fue, Cristo te está esperando. Y yo sentí algo que me sacudió. Por primera vez yo creo que sentí el Espíritu Santo. Qué lindo. Y esa sensación me acompañó por un año completo, porque yo todavía luchaba contra creer, ¿no? Pero tú me platicaste algo que es una experiencia muy interesante, porque sí, como que Dios trató contigo de una forma sobrenatural al ver la dureza de tu corazón de 27 años de ateísmo. Tú dices que tú, cuando Él te dijo Cristo te está esperando, que tú como que perdiste las fuerzas. Exacto. Yo estaba, cuando Él me pone la mano en la cabeza, oró por mí. En ese momento yo sentí que se me fue la fuerza en las piernas, ¿no? Y yo me caí hacia la silla, me senté, y yo, ¿qué es esto? Fue una fuerza, es como si te hubieran quitado la fuerza en las piernas y caí sentado, ¿no? Y yo había visto mucho eso en ciertas iglesias, que la gente se caía y todo, y yo decía, eso es una payasada, ¿no? Eso no es real. Y cuando eres ateo y experimentas eso, ahora explica qué fue esa fuerza, ¿no? Claro, y algo que explicamos siempre en la iglesia, nosotros siempre buscamos ser una iglesia pegada a la Biblia, que es lo que compartíamos cuando fuimos a comer. Y, por ejemplo, nosotros no somos de que queramos tumbar a la gente, porque el Espíritu Santo se recibe cuando somos salvos. Dice que en Efesios 1:13 que somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos, pero la Biblia sí nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo buscando su presencia. Y en la Biblia nunca vemos ni a Jesús ni a los apóstoles tumbando a las personas. Entonces, generalmente las iglesias que tienden a hacer eso como una práctica, digo generalmente, porque uno no puede manipular a Dios, ¿no? Hay gente que hace eso, y la gente también emocionalmente hace esto. Tienden a tener doctrina que no es tan sana. Pero en el caso tuyo, sí vemos que a Jesús, cuando lo arrestaron, se cayeron para atrás y como quiera fueron y lo arrestaron, ¿no? Es el único ejemplo en la Biblia. Pero de alguna manera Cristo te está esperando, y de alguna manera Dios te hizo sentir su poder, ¿no? De tal manera que perdiste tus fuerzas. Sí, es como cuando alguien está muerto y le empiezan a dar choques para resucitarlo, ¿no? Así sentí, ¿no? Como que, ¿qué es esto? Fue algo muy impactante y me persiguió. Esa experiencia, ver a mi hermano restaurado, me persiguió por casi un año. Entonces, yo al año, bueno, yo seguí mi vida, yo tenía mi pareja, ahora mi esposa. No éramos cristianos, teníamos un noviazgo terrible, típico noviazgo de peleas y celos, y no era un noviazgo conforme las cosas de Dios, ¿no? Durante una etapa terminamos y yo me deprimí mucho, me refugié en el alcohol, tomaba todos los días. Y en un domingo, cansado completamente ya de mi vida, completamente destruido, sin ganas de vivir,
dije, quiero darle una oportunidad a ese Dios, quiero ver si Él es verdadero, si es real, que me saque de aquí, ¿no? Y yo me paré ese domingo, me bañé, fui a la iglesia. Esa iglesia de Saltillo tenía un campus en Monterrey y fui. Igual, hasta mero atrás me senté. Empezó la prédica, empezó la alabanza y yo empecé a sentir ganas de llorar, pero unas ganas que nunca había sentido, ¿no? Yo tenía tal vez 5 o 6 años sin haber llorado. Wow. Y empecé a llorar de una manera incontrolable. Yo no quería que nadie me viera, yo tenía mucha vergüenza. Y empecé a llorar y sentía como el Espíritu Santo me quemaba por dentro, ¿no? Yo sentía muchas ganas de desahogarme, ¿no? Un desahogo Sí. completamente. Paso al frente, recibo a Cristo, sigo llorando, veo a mis vecinos que eran cristianos, me escondo. Me voy al carro, me voy a mi casa derechito y como un niño después de un berrinche, ¿no? Acostado, llorando, hasta temblaba, ¿no? Es que te da ese, no sé cómo se llama, como espasmo, ¿no? De tanto llorar. Y me dormí. Y al día siguiente me levanté como una persona completamente renovada. Yo decía, wow, toda mi pesadez se cayó en ese día, toda. Y dije, Dios es verdadero. Ahí fue donde Dios completamente me arrancó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues es el amor de Dios que nos busca, que nos alcanza, que busca maneras de alcanzarnos. Tú me dijiste algo que probaste a Dios y que experimentaste también algo que tenías problemas por mucho tiempo y que sentiste como que Dios te sanó. ¿Fue esa vez o la primera vez? No, después Dios me sanó en una manera muy, muy particular. En la iglesia hacían retiros espirituales y nos íbamos a un lugar. Y en ese retiro yo llegué con muletas. Yo tenía poquito que estaba yendo a la iglesia, apenas estaba empezando a probar a Dios, ¿no? Y cuando empiezas en el cristianismo sabemos que es un caminar, no es instantáneo, ¿no? Por ejemplo, lo de la tomada, lo de la bebida. Yo era férreo seguidor de los Tigres, cada 15 días estaba en el estadio. Y pues me pegaba unas borracheras, ¿no? En el estadio. Y eran los sábados. Y entonces decía, no puedo ir así con esta cruda a la iglesia el domingo. Y faltaba. Y luego el otro domingo ahí estaba en la iglesia porque los Tigres jugaban de visita. Entonces era un domingo sí y uno no. Y de repente, mientras yo caminaba y empezaba a leer la Biblia, yo me acuerdo que tenía un hambre de leer la Biblia. Dios me dio esa hambre después de recibirlo, después de esa experiencia. ¿Tú recuerdas cuando tú oraste y dijiste, Dios, te necesito, creo en ti, me arrepiento? Porque hay un momento en que uno nace de nuevo y entrega su vida a Cristo. ¿Eso fue el día que lloraste? Ese fue el día que lloré. Ese día cuando pasé al frente. Tú pasaste al frente a recibir a Cristo. A recibir a Cristo. Ok. Y esa vez fui demasiado sincero. Yo he escuchado gente que dice, no, es que una oración no te puede salvar, o es que una oración. Cuando haces la oración con fe y sin nada que perder, sin importarte quién está a tu alrededor, Dios te escucha y te respalda. Yo creo que ahí fue cuando realmente recibí a Cristo. Qué hermoso. Y empecé a caminar. Hubo un proverbio que dice que la copa de vino, aunque es atractiva, estoy parafraseando, ¿Sí? Al final te muerde como serpiente y no encuentras la salida. Y para quién son los dolores de cabeza y para quién son para el que no suelta la botella de vino, ¿no? Me parece que es el 23, Proverbios 23. Y cuando leo eso, yo me pegué en la cabeza y dije, Señor, ¿por qué me pones esto? Y Dios me quitó esa adicción al alcohol gracias a ese proverbio. Gloria a Dios. Y después cuando fui a mi encuentro, yo ya me había quitado varias cosas, pero yo tenía un problema en un tobillo. Fui futbolista no profesional, pero jugaba fútbol y me troné el tobillo y yo llegué a ese retiro con muletas. Y yo sufría de gastritis, pero yo me comía cualquier cosa y empezaba la gastritis a todo lo que da, ¿no? Entonces... Como reflujo de ácido. Entonces, en ese retiro yo experimenté un toque parecido a la vez que se me aflojaron las piernas, ¿no? Yo lo único que me acuerdo es que yo le pedía a Dios que me sanara, pero yo le pedía que me sanara el corazón, porque yo traía todavía mucho resentimiento,
Yo todavía no volvía con Erika, ¿no? Entonces yo traía todavía mi corazón muy lastimado. Y entonces yo nomás me acuerdo que me desperté, yo estaba en el piso acostado, como hecho bolita, ¿no? Cuando me levanto, yo empiezo a caminar normal. Y yo, wow, ya no me duele el tobillo. Y ya no sentí ese reflujo tan horrible, ¿no? Y entonces fue la hora de la comida y yo dije, Dios me sanó. Yo estaba seguro que Dios me había O sea, sanado. tú clamaste a Dios y dijiste, Dios, sáname. Y Dios se manifestó de una forma muy especial, sobrenatural, de que Dios hizo una obra de sanidad en tu cuerpo. Exacto, no solamente sentí paz en mi corazón, sino que también en mi estómago, en mi pie, y yo no entiendo qué está pasando. Y dije, esta es la prueba de fuego. Agarré un pan con café y dije, si me dan agruras, Dios no me sanó. Y cuál fue mi sorpresa, que yo empecé a comer y a tomar café y yo no sentía agruras y al día de hoy no he vuelto a sentir ese reflujo. Sí. Sí. Entonces, no solamente Dios me escuchó, me sanó el corazón, sino también se manifestó de una manera en ese momento. Y empecé a ver milagro tras milagro y tras milagro. Y es algo que yo me doy cuenta que para romper el ateísmo, yo necesitaba empezar a ver milagros. Y así fue como Dios, de una manera tan hermosa, me habló, ¿no? A través de eso. Qué lindo, qué hermoso el trato de Dios contigo en su misericordia. Y platícame, ¿qué diferencia hace Cristo? O sea, si tú dijeras, ya hablamos de mi vida sin Cristo, una persona pues alcohólica, una familia que pasó dificultades, divorcio de tus padres, vienes a Cristo, en este caso con tu esposa, la relación no estaba sana en el noviazgo. ¿Qué diferencia hace Cristo cuando llega a la vida tuya? Para aquellos que no conocen lo que Cristo puede hacer. Exacto. La primera cosa que hizo fue que compuso nuestro noviazgo, ¿no? Yo le dije, yo soy otra persona, Dios me cambió, si quieres que seamos pareja, tenemos que seguir a Cristo juntos y si no, no quiero saber nada, ¿no? Y yo le entregué a Dios una novia y él me regresó una esposa, ¿no? Esa fue la primera cosa. Amén. Que le doy gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios. Después, en el trabajo, yo era una persona que vendía cosas robadas, que tenía un trabajo muy deshonesto, ¿no? Yo ganaba mucho dinero en ese trabajo deshonesto, pero no me iba bien. Y entonces yo le creí a Dios en Malaquías 3:16, ¿no? Y empecé a ofrendar. Me dejé de ese trabajo, me metí a un trabajo que me pagaba 8 veces menos de lo que ganaba al mes. Wow. Y dije, Señor, no voy a completar para nada con este trabajo, pero te creo. A los 6 meses me promovieron, me dieron un puesto fijo ahí. Y después me subieron el sueldo. Después me contrataron en otra empresa pagándome todo lo que yo le había dicho a Dios. Dejo este trabajo mal habido. Y regresé a ese sueldo otra vez al cabo de un año. Gloria a Ya Dios. tuve para casarme, nos casamos. Después, Qué importante los pasos de obediencia. Exacto. De que le entregaste a Dios cosas y fuiste fiel con Dios. Y no fue de la noche a la mañana, no fue que eres fiel con Dios y ya la siguiente semana, sino fue un proceso de un año y Dios te estableció en algo honesto, íntegro, sirviendo a Dios. Qué hermoso. Así, adelante. Y no quiero tampoco decir que fue todo miel sobre hojuelas, porque había mucha resistencia también. Quiero poner un paréntesis, que cuando perteneciste a Satanás muchos años, él no te quiere soltar, ¿no? Yo recuerdo que había muchas luchas, pesadillas, había cosas malas también, pero yo tenía completamente... Oye, ¿ya empezaste a experimentar las cosas en tu casa o no? ¿De tu hermano? Sí. ¿En serio? En serio, en serio. Yo mismo escuché esa vitrina moviéndose ya en ese tiempo. O sea, como que eras ateo, no te mostramos nada. Exacto. Ya crees en Dios, ahora sí. Exacto. Increíble. Y algo que me pasó con mi hermano el mayor, que era el que practicaba el satanismo, es que él y yo éramos de parranda, de fiestas, y él me dijo, ya no quiero saber nada de ti, cuando me convertí al cristianismo. Y él me dejó de hablar y se burlaba de mí y me insultaba, ¿no? Y él se fue a su casa, se casó y yo me mudé mis cosas a que era el cuarto de él, porque era más grande el cuarto, estaba más padre. Y fue cuando empezaba a sentir eso. Yo tenía pesadillas todos los días.
eran unas pesadillas horribles, muy, muy vívidas, muy reales, de que o me mataban a mí o yo mataba a alguien, o cosas muy fuertes. Sí. Y ahí fue donde supe que Satanás estaba ahí, ¿no? Y yo me acuerdo que oraba en el cuarto, reprendía cosas ahí, ¿no? Según Sí. yo, y decía, esta ya no es tu casa, esta casa es de Dios, y todavía en mi ignorancia, ¿no? Empezando, pero yo sabía que el diablo quería Sí. detenerme más. O sea, que muy importante esta parte de tu testimonio porque venir a Cristo es un proceso muchas veces de Sí. cambiar de hábitos, de salir de las cadenas que nos tenían atado antes. También pienso que si eras fan de los Tigres, no del norte, sino de fútbol, de Monterrey, algunos le van a los Rayados, así que mejor no hablamos de eso. Sí, mejor No, no. no es cierto. O a los Chivas o a la América. No, me imagino que el hecho de ir y volverte a ver con tus amigos y que todos tenían una cerveza en la mano, y siendo que fuiste alcohólico, pues es lo peor que puedes hacer, poner un alcohólico en un ambiente donde hay alcohol. Yo tuve que dejar esas amistades. Yo me acuerdo que le llaman el abono o era un pase anual, ¿no? Ya comprabas todos los juegos de Tigres por adelantado. Wow. Yo me acuerdo que lo vendí y en lo que me lo pagaron, lo ofrendé a Dios. Dije, yo ya no quiero Wow. ir al estadio porque ya no quiero tomar, ya no quiero verme con mis amigos Es bien sencillo. Es más fácil que te lleven a ti al alcohol a que tú los lleves a Cristo. Sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Exacto. Entonces, fue algo que yo tomé la decisión de también cortar esas amistades porque yo sabía que ellos eran más fuertes que yo en ese momento. Excelente, qué bueno, qué buen testimonio, ¿verdad? Que es una bendición lo que estamos aprendiendo, viendo el poder de Dios en tu vida, Dante. Gracias por abrir tu corazón, por compartir con la iglesia, con tu iglesia, con todos aquellos que están viéndonos a través de las redes. Si este testimonio es de bendición, les animamos que lo compartan con otras personas, que lo manden por WhatsApp, Facebook, compártelo en tu muro, porque es la manera de llegar a otros y que sepan que hay un Dios vivo, real, que nos ama, que nos busca, que transforma nuestras vidas. Amén. Y también quiero decir que como cristianos tenemos que ser luz, tenemos Exacto. que ser verdaderos cristianos, porque tu testimonio alguien más lo está viendo. Aunque tú no te des cuenta, alguien te está viendo. Y si esa persona su fe está flaqueando, si esa persona su fe está en duda y te ve a ti y no eres testimonio, vamos a ser piedra de tropiezo, ¿no? Cuando era ateo tenía amigos ex cristianos que decían, es que mi papá me obligaba a ir a la iglesia, o es que a mí me obligaban, o es que ellos eran cristianos en la iglesia, pero en la casa nada que ver. Y entonces reforzaba mi ateísmo más y ellos también, ¿no? Los empujaban hacia aquel lado, ¿no? Claro. Bueno, y quiero aclarar ahí que mientras nuestros hijos sean menores de edad, sí es importante Exacto. decir, vamos a la iglesia, porque si no, el mundo los jala. Dice, si no le enseñas a tus hijos a amar a Dios, el mundo les va a enseñar a no hacerlo. Pero exactamente, que no es su relación con Dios no la podemos imponer. Allá es entre ellos y Dios. Pero lo que sí podemos hacer es guiarlos, aconsejarlos, orar por ellos y sobre todo ser un ejemplo. Y también que si profesamos creer en un Dios, que lo vivamos, porque hay un libro que me gusta mucho que se llama El cristiano ateo, que habla que hay cristianos que vivimos como si fuéramos ateos. O sea, que manifestamos que hay un Dios, pero vivimos como si no existiera, ¿no? Muy buen punto. Exacto. La importancia del discipulado, de caminar con Cristo. Quisiera preguntarte, Dan, ¿qué consejo le das a alguien que conoce una persona atea y quiere compartirle el Evangelio? ¿Cuántos quisieran un consejo? Como personas que tienen a alguien conocido. Muy bien. ¿Qué le aconsejarías a nuestros hermanos en cómo poder compartirles de Dios o qué les pueden compartir? Pues ya después de ser testimonio, ¿verdad? Es seguir el ejemplo de la señora Blanca, ¿no? De la señora Blanca que compartía con amor, que compartía con paciencia. Cuando estés compartiendo y tú te empiezas a enojar, que eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando alguien reta tu fe o insulta inclusive a Dios, te va a pasar que te van a insultar a Jesús y wow, eso es muy, muy difícil. Tú tienes que predicar en amor siempre. Tienes que ser paciente, amoroso. En el momento en el que tú te empiezas a enojar, empiezas a condenar a esa persona, la empiezas a mandar al infierno,
ya la perdiste. Y eso era lo que yo vivía mucho con cristianos que, ya te enojaste, o ya me mandaste al infierno otra vez. Exacto. Y decir, por ejemplo, porque muchos dicen, ¿cómo un Dios de amor manda a sus hijos al infierno? Y explicar que la Biblia dice que estamos separados de Dios, condenados por nuestros pecados, y son nuestros propios pecados los que nos han alejado de Dios. Entonces, que es algo serio, porque en un momento dado sí hay que hablar de la eternidad, pero no como una amenaza que nosotros queremos mandarlos, sino como una advertencia de amor, pero explicándoles, ¿no? Exacto. Y hablar de Jesús en el sentido de cómo Dios nos amó. El primer versículo que yo escuché en este proceso y siempre se me quedó tatuado fue Juan 3:16. De tal manera amó Dios al hombre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando tú le dices esto a un ateo, le haces la siguiente pregunta. Si tú tuvieras un hijo, ¿se lo entregarías a la humanidad? Y entonces esa pregunta sacude a las personas porque la respuesta natural es no. Incluso nosotros cristianos, así es, yo no entregaría a mi hijo. Y cuando empiezas a meterle en la cabeza al ateo que Dios es un Dios de amor, empieza a cambiar su perspectiva. Ya no es el Dios que condena, el Dios que manda al infierno, el Dios que deja que los niños se mueran de hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Se convierte en un Dios que le duele, que le puede, que nosotros estemos perdidos. Que se identifica con nuestro dolor y que lo mostró con el ejemplo. Así es. Qué importante. Y qué importante en cuanto a que hay gente que dice, hay un dicho, hay muchos que quieren estar con Dios en el cielo, pero no les interesa Dios en la tierra. Entonces, ¿por qué Dios te obligaría a estar en su presencia si no te importa Dios, ¿no? Pero bueno, entonces el amor, el dar razones, como dice Pedro, ¿no? De la esperanza que hay en nosotros. Pero sí es verdad que muchas veces los argumentos son importantes, pero también el testimonio es una combinación de los dos, ¿no? Estaba pensando en Blaise Pascal, fue un físico matemático francés, y decía, en inglés le llaman the Pascal Wager, que decía, hay dos posibilidades, decía él, o existe Dios o no hay Dios. Eso es, en cuanto a la existencia de Dios, solamente hay dos opciones, existe o no existe. Dice, y en cuanto a tu respuesta a Dios, hay dos opciones. Puedes decidir creer y confiar en Él, o puedes decidir no creer en Él y no seguirle. Y decía Blaise Pascal que en su época eran famosos los juegos de las apuestas. Dice, evalúa las posibilidades de tu apuesta. Decía, y ve lo que está en juego. Si Dios no existe y tú crees en Él, no perdiste absolutamente nada. Te ayudó en esta vida psicológicamente, pero claro que es Dios trabajando en nuestras vidas. Te ayudó. Pero si no crees en Dios y Él existe, perdiste el propósito principal de tu existencia y arriesgaste tu eternidad. Entonces, apuéstale a lo que va a dar resultado. Claro que hay ateos que ridiculizan eso, pero para mí es algo muy, muy, muy bueno que la gente se ponga a pensar en eso. ¿Sí? ¿Vas a compartir algo? Sí, y también cuando tú das testimonio de Dios y dices, mira, esta era mi vida sin Cristo, alcoholismo, depresión, enojo, resentimiento, yo vivía peleado con mi padre, no nos hablamos bien, un coraje hacia él, después reconciliarnos, mejoró mis relaciones, mejoraron mi trabajo. Dios ha sido tan bueno conmigo. Hace poco quitó un tumor de la cabeza de mi hijo que le habían detectado, me sanó de artritis reumatoide. Es tanto lo que Dios me ha dado que eso a veces predica más, ¿no? Entonces, es bien importante decir, tocando el tema, ¿no? De cómo es la vida con Cristo. Vamos a decir que no existe, que te mueres y te das cuenta que nunca existió, pero hubieras preferido la vida con o sin Cristo, con todas las bendiciones, con todas las manifestaciones de Dios en mi vida, o con mi otra vida pasada. Obviamente, mi respuesta es con Cristo. Aunque tú digas que no exista, ve todo lo bueno que ha sido conmigo, ¿no? Prefiero creer en ese Dios a no creer, ¿no? Amén. Gloria a Dios, qué hermoso. Pues muchas gracias, Dante, por tu vida. Muchas gracias a Dios por compartir lo que Dios ha hecho. Amén. Que Dios use este testimonio para llegar a la vida de mucha gente y que sepan que hay un Dios que les busca, que les ama. Te damos muchas gracias por estar con nosotros. Y demos un aplauso a Dante. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano.
Quisiera que oráramos en nuestro lugar. Pónganse en pie en su lugar, ahí donde está. Vamos a orar a nuestro Dios. Espero que este testimonio nos haya puesto a pensar la bondad de nuestro Dios, un Dios todopoderoso que hizo el mundo y todo lo que en él existe, que se manifestó en Jesús, que llevó nuestros pecados, que venció a la muerte. Y yo quisiera preguntar si entre nosotros hay personas, quizá te trajeron tus papás, quizá nunca has tenido un encuentro con Jesús. Y tú dices, pastor, este testimonio llegó a mi vida. Yo siento que hay algo en mi vida que hace falta y que solo Dios llena. Y yo quisiera experimentar ese Dios que transforma vidas, que cambia corazones. Quizá alguien llegó entre nosotros incrédulo y de alguna manera Dios tocó tu corazón. Si es así, yo te pido ahí en tu lugar que inclinemos nuestro rostro, que clamemos a Dios, que oremos por las personas que no le conocen. Y si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar, tú puedes hacer una oración y clamar a Dios. No hay oraciones milagrosas, pero sí hay un Dios milagroso que escucha nuestras oraciones. Y te pido que ahí en tu lugar, si quieres ayuda, dice la Biblia que todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Y que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Salvador, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con tu corazón se cree para que Dios te perdone, te haga justo ante sus ojos, pero con tu boca se confiesa para salvación. Ahí en tu lugar, si Dios habló a tu corazón, si no estás seguro de tu salvación, repite esta oración y dile así. Repite conmigo ahí en tu lugar. Después de lo que yo digo, tú díselo a Dios sinceramente, con sinceridad. Dile así: Señor, reconozco que te necesito en mi vida. Hoy decido creer en ti, confiar en ti. Creo que Jesús murió por mis pecados y que resucitó con poder para darme vida eterna. Hoy me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados, de estar lejos de ti. Quiero que vengas a mi corazón, a vivir conmigo. Quiero seguirte, Dios. Quiero conocerte. Quiero hacer tu voluntad. Sálvame. Perdóname. Muéstrame tu amor y tu presencia en mi vida. Si Dios habló a tu corazón, querida iglesia, en algún área donde tienes que mejorar, crecer en tu fe o compartir en el evangelismo, invitar a otros, y tú quieres hoy decirle, Señor, yo quiero que otros experimenten lo que tú has hecho en mi vida a través de mí, Señor. Yo quiero que otros te conozcan, que otros te busquen, que otros encuentren una relación contigo. Señor, usa mi vida. Estoy dispuesta a ser valiente, a compartir de Jesús, a que otros conozcan de tu amor, Señor. Habrá manos valientes que levantan su mano y dicen, aquí está mi vida, Señor, úsame para tu gloria. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios por una familia lista para compartir de Jesús y dar a conocer su nombre. Padre, gracias por este testimonio. Te pedimos que tú bendigas la vida de Dante. Gracias por lo que tú has hecho en su vida, en la vida de su familia. Continúale guardando en el hueco de tu mano y usándole con poder para que otros conozcan de ti. Gracias por este testimonio de vida. Gracias por estar presente en nuestras vidas hoy. Gracias porque tú estás con nosotros y podemos alabarte y glorificarte, Señor. Te amamos, te glorificamos y te damos las gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén.